Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa con la atención puesta especialmente en la Cámara de Diputados, como siempre decimos, pero hoy por hoy bastante expectantes respecto de lo que vaya a suceder este jueves en el Senado de la Nación, donde bueno, se dará la cuestión principal, el hecho principal que tendrá lugar esta semana y será el hecho principal del mes seguramente, lo que vaya a suceder en el Senado de la Nación con la sesión pedida por la oposición para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. De ese tema vamos a hablar a lo largo del programa, a ver si va a haber sesión, si no va a haber sesión, cuáles son los números que se están analizando, pero también, bueno, vamos a hablar de lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, donde hoy tuvo lugar una sesión, una reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por Martín Tetaz, y donde se revivió un tema que tiene que ver con la modernización de las leyes laborales. Bueno, obviamente también trajo polémicas, las discusiones que se dieron en ese ámbito. De todo eso vamos a hablar, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Bicameral de Inteligencia, presidida por el senador radical Martín Lustó, vuelve a reunirse esta tarde, 1 de abril, y bueno, hay gran expectativa por lo que vaya a suceder allí. Caso Libra, pedido de sesión de la oposición para el día 8 de abril. Todavía no se ha formalizado, pero es la fecha que se baraja para reunirse y analizar los temas que tienen que ver con el escándalo cripto. Y acuerdo con el FMI, confirmaron que el primer desembolso será del 40%, tal cual quería el gobierno, o había dejado trascender. Ayer hubo confirmación de parte de Kristalina Georgieva. Bueno, esos son los títulos que dominan esta jornada que vamos a compartir por lo menos esta hora y media con mis compañeros, a quienes ya mismo paso a presentar. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Pablo, ¿cómo andan? Sí, la atención está puesta esta semana en cuanto a las sesiones, al menos en el Senado, como contabas, con los pliegos de la Corte este jueves. Sobre todo la pregunta que nos hacemos es si va a haber sesión, ¿no? Uno intuye que en caso de haber sesión, es difícil que se aprueben los dos pliegos, ¿no? Principalmente el de García Mansilla. En el de Hijo hay alguna duda más, pero el gobierno lo que está buscando es que no haya sesión. Y acá en diputados no tenemos una sesión a la vista, por lo menos esta semana. Sí, para la semana que viene, como contabas en los títulos. Hay como una especie de meseta, ¿no? Más allá del trabajo en comisiones, puede haber pasado por el cierre de listas en la ciudad de Buenos Aires, que hay varios diputados, el inicio de la campaña con varias divisiones, ¿no? Con una marcada fragmentación en la oferta electoral. Con la disputa en la provincia de Buenos Aires, en el peronismo, que también se refleja en el bloque de Unión por la Patria. Bueno, varias cuestiones hacen que esta semana haya habido como un freno en cuanto a las sesiones, ¿no? Porque la oposición en un momento estaba envalentonada con armar quórum, armar sesiones como para, digamos, emplazar al oficialismo a arrancar con unos debates, pero esta semana no. Claro, así está la expectativa dada. Pablo Varela, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, José Martín? ¿Todo bien? Bueno, sí, efectivamente, todo centrado en lo que tiene que ver, por lo menos a nivel legislativo, con la sesión para el jueves 3 de abril para tratar los pliegos. Obviamente, ahí se abren un montón de interrogantes, si habrá quórum o no habrá quórum, qué está haciendo la Casa Rosada al respecto, ¿no? Obviamente, cómo actuarán los bloques aliados y si finalmente hay quórum, qué pasa con los pliegos, ¿no? Está claro que García Mansilla recoge muchas más rechazos que el caso del Hijo. De hecho, tiene dos dictámenes de rechazo. No es así el caso del Hijo. El Hijo tiene un dictamen para ser aprobado ese pliego. Así que hay mucho ruido con eso. Yo creo que la Casa Rosada está activa en estos momentos tratando de negociar o postergar la sesión vía falta de quórum o tratando de por lo menos poner alguna especie de contención o de contención de daños, digamos, por decirlo de alguna manera.
Y en lo que tiene que ver con diputados, obviamente ya estamos mirando la próxima semana con el caso Libra, con un montón de dictámenes que surgieron después de ser emplazados también a través de una sesión. El emplazamiento de esas comisiones derivó en despachos, tanto por pedido de informes como interpelaciones o citaciones para funcionarios a que vengan a responder las preguntas. Y el otro despacho importante es el de la creación de una comisión, que ahí hay más dudas, ¿no? Me parece. Una comisión investigadora. Claro, y el tema convocante originalmente es la cuestión que tiene que ver con los pedidos que atiende a la moratoria previsional también, que un poco es el llamador, es como para que nadie tenga excusa para no venir. Claro. Después lo demás es lo que más les interesa, avanzar con el tema de las leyes que tienen que ver con las comisiones, las interpelaciones por el tema, el escándalo Cripto. Libra. Ujú. Así es. Y veremos en definitiva qué es lo que termina sucediendo con este proyecto estos proyectos referidos a las moratorias previsionales. Y ya que estamos con el tema jubilaciones, moratoria y todo eso, hay un proyecto que se ha presentado los últimos días, es de la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning. Es un proyecto que tiene que ver con las jubilaciones, pero no con todas las jubilaciones, y de eso nos va a hablar Martín. Así es, José. Es un proyecto que, como decís, presentó el radicalismo, que ya tiene fecha de tratamiento en comisión para la próxima semana. Y lo que argumenta el radicalismo y la diputada Brouwer de Koning es que apunta a fortalecer la separación entre la Iglesia y el Estado, que es un proceso que se viene dando en los últimos años. Bueno, lo que propone la diputada es ir un paso más allá con la derogación de jubilaciones de privilegio para el clero católico. La autora, como decíamos, Gabriela Brouwer de Koning, es justamente la titular de la Comisión de Previsión Social, y lo que hace el proyecto es derogar una serie de decretos, son todos de la última dictadura militar, ahí los tenemos enumerados, decretos 21.540, vamos a repasar cada uno. El primero, el 21.540, es de 1982, y es el que dispone que los obispos y los arzobispos tienen una asignación mensual vitalicia del 70% de un juez nacional de primera instancia. Ah, bueno. 70%, sí. Sí. Eso en el final de la dictadura, en 1982, a partir de este decreto ley, dice el proyecto, porque claro, en ese momento los decretos se transformaban automáticamente en ley. El 21.950 es de unos años antes, de 1979, dice que el sueldo de los arzobispos y los obispos es del 80% del juez nacional de primera instancia. Ese también el proyecto propone derogarlo. El 22.162 es de 1980, habla de la remuneración de los curas en zonas de frontera. También está incluido en el proyecto. El 22.430 de 1981 también habla de las jubilaciones para los curas, más allá de los obispos y los arzobispos, para los curas. Y el 22.950 de 1983, ya bien en el último año de la dictadura, tiene que ver con el aporte del Estado a la formación del clero. Entonces, por cada alumno que curse el seminario, hay un aporte por parte del Estado. Bueno, la diputada radical lo que propone es derogarlos todos, que formen parte del régimen de la ley 24.241, es decir, que vayan a las jubilaciones comunes. Tenemos alguna otra placa más, ¿no? También propone algo vinculado a la curia castrense, eso, que tampoco van a integrar la nómina salarial del Estado Nacional. Y como decíamos, tiene ya fecha de tratamiento, va a estar incluido en un paquete de proyectos el 9 de abril en la comisión que preside justamente Brouwer de Koning, la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Ah, ese tema lo van a incluir en esa... Está, ya en la citación de la comisión ya está este proyecto. Claro. Entre varios otros. Hay otros diputados que proponen lo mismo en proyectos más abarcativos. Este es bien puntual. Proponen terminar con jubilaciones de privilegios, entre ellas
las del clero. Bueno, ahí también se va a tratar la moratoria previsional, bueno, una serie de proyectos, así que va a haber una discusión intensa y extensa posiblemente. Pero bueno, este Mucho proyecto lobby va a haber debería, ahí. vamos a ver, debería tener cierto consenso, hay que ver, ¿no? Sí, habría que ver, sobre todo, no sé si los números que voy a dar son exactos, pero sí muy aproximados. Pero leía el día pasado, a propósito de todo esto del peso que tienen sobre el sistema previsional, los sistemas especiales, y decían, por ejemplo, de los sistemas especiales, que tanto se habla, bueno, bueno, la jubilación de privilegio, los jueces y todo eso, bueno, alcanzan solamente son el 4% de los jubilados, ese porcentaje. Pero tienen un peso que sobre el sistema previsional que asciende al 14%. O sea que es un montón. O sea, los sistemas previsionales, estamos incluyendo todo. Estos que acabas de mencionar, también inclusive los docentes, por ejemplo, que todos los que se jubilen antes, que tengan regímenes especiales de jubilaciones, están incluidos dentro de esas cuestiones. Pero bueno, son temas que siempre dicen, una reforma previsional ameritaría un debate concreto de, bueno, si los derechos adquiridos dejarlos, pero solo en la Cámara. A partir de hacia adelante, ¿no? Claro, hacerlo hacia Sí, adelante. lo que advierten algunos es que en algunos de estos casos, hay que ver caso por caso, ¿no? Porque bueno, los jueces tienen beneficios importantes, recién Claro. vimos en el caso de los obispos, pero también docentes universitarios, algunos dicen que cobran cerca de 1 millón de pesos, y bueno, comparado con la jubilación mínima es un montón, pero tampoco es tanto, ¿no? Sí, Tal vez lo que tendría que ser es la jubilación mínima pasar a una cifra así, más que claro, terminarse con esa jubilación, entre comillas, de privilegio. claro, claro, Igualar un poco más para arriba y no para abajo. Pero bueno, claro. puede formar parte de una discusión amplia, sí. Mismo los científicos que tienen unas jubilaciones especiales que se pueden jubilar antes, pero el tema es en este caso, por ejemplo, que el sistema normal que los rige establece que, por ejemplo, el sistema de becas, o sea, ellos no hacen aporte previsional mientras están con becados y mientras están en toda la carrera investigativa. Y que en realidad la vida laboral arranca bien temprano, pero la vida de aportes arranca pasado los 30 años, Ujú. mucho más avanzado. O sea que difícilmente logren alcanzar a Tenemos poder 30 hacer los años. aportes suficientes. Así que bueno, son todos temas que ameritan un debate serio. Recordemos, el gobierno ya dijo que iban a hacer, iban a tratar este tema, lo iban a tratar más adelante. Pero bueno, hoy decíamos el tema de lo más importante que sucedió en esta jornada bien temprano. Arrancó la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, que es presidida por Martín Tetaz, quien esto decía. Bueno, muy positivo porque se presentaron varios proyectos que van al corazón de un tema, es decir, la preocupación de los descuentos que sufren los trabajadores en su recibo de sueldo sin haber dado una autorización previa. Típicamente la cuota sindical, la famosa cuota solidaria sindical, pero también otro tipo de descuentos en materia de seguros, en materia de otro tipo de aportes de capacitación y otro tipo de descuentos que hacen que a un recibo de sueldo puedan restársele hasta el 7%, en algunos casos que hemos visto, de lo que le debería ir al bolsillo del trabajador. Entonces, bueno, se abrió esta discusión muy interesante. La semana que viene vamos a hacer una sesión informativa con actores de los sindicatos, de la sociedad civil y de otros espacios que quieran aportar a la cuestión, y finalmente esperamos en un par de semanas poder estar dictaminando la cuestión. El propio régimen sindical de la Argentina le da el monopolio de la representación al sindicato mayoritario, y eso nos parece razonable, no está en discusión, por lo menos hoy en el proyecto, pero dado que eso es así, entonces no hay ningún argumento para que pueda establecer contribuciones obligatorias sobre los trabajadores que no son parte del sindicato. La famosa, bueno, cláusula solidaria, o tiene inclusive hasta es cuestionable el nombre, porque de solidario no tiene nada si es obligatorio, ¿no? Entonces no tiene ninguna lógica que el trabajador tenga menos capacidad de compra, que parte del fruto de su trabajo sea apropiado por una organización sindical o algún otro tipo de organización que el propio trabajador no definió y no autorizó. Es el trabajador el que tiene que ser el último responsable de lo que se hace con el fruto de su trabajo, digamos.
Ahí lo escuchábamos al diputado Martín Tetaz y bueno, hablando sobre este tema recontra interesante que tiene que ver con la modernización de las leyes laborales. Después vamos a escuchar los testimonios de la diputada Marcela Pagano, del diputado Palazzo, pero antes nos vamos a la provincia de Tucumán. Y estamos en comunicación con la diputada Paula Omodeo. ¿Cómo le va, diputada? José Di Mauro la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, usted es integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales y bueno, tiene mucho que ver con lo que fue el último debate que dieron, que tenía que ver con la creación de comisiones, con todo lo que rodea la cuestión del caso Libra. Que justamente parte de la oposición quiere llevarlo al debate el próximo martes. ¿Con qué expectativas qué va a suceder este martes? Bueno, la verdad es que primero es que no había un único objeto. De hecho tuvimos comisiones conjuntas sucesivas, ¿no? Una con justicia, otra con presupuesto, otra solo de asuntos constitucionales, porque no hay un solo camino que la oposición quiere seguir. Tampoco es claro qué es lo que está buscando, si es la creación de una comisión investigadora, si es juicio político. En su momento había hasta proyectos de juicio político, en otra era interpelar al ministro, ¿no? Que de hecho ahora acabamos de acompañar las preguntas para el jefe de gabinete. Entonces no estaba claro qué era lo que la oposición buscaba, ¿no? Yo creo que es parte de una cuestión más mediática de hacer ruido en época electoral que otra cosa. Pero bueno, hay que ver si logran en ese sector de la oposición saber qué quieren conjuntamente y si ellos se ponen de acuerdo de un camino a seguir, bueno, veremos qué sucede. Pero porque también había proyectos de resolución, proyectos para una comisión investigadora, proyectos para interpelar a los ministros. Entonces, la verdad es que no tengo claro qué es lo que no tengo claro, porque nunca me quedó claro qué es lo que están buscando y cuál es el objetivo, ¿no? De esto. Yo creo que la justicia tiene que investigar, que es el fuero natural para que investiguen esto. Me parece que o sea, no tengo claro qué es lo que están buscando. Diputada, usted justamente también integra la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Y bueno, se reunió la semana pasada esa comisión y empezó a debatir el tema de las cuestiones de privilegio. ¿Usted qué postura tiene sobre ese tema? O sea, hay algunos que hablan de transformarlas en otra cosa, o sea, momentos de opinión de temas conjunturales o dosificarlas más. O sea, ¿qué le parece que hay que hacer con las mismas? Mirá, yo acompañé el proyecto de Alejandro Bongiovanni y también tengo un proyecto presentado el año pasado, a principios del año pasado, cuando empezamos a tratar la ley bases, y tengo que lo volvimos a presentar ahora. ¿Qué creo yo? Que muchas veces las cuestiones de privilegio sí se usan para hablar de temas políticos o hacer expresiones políticas. Pero me parece que el proyecto de los penatos de darle un tiempo a cada bloque para que hable de cuestiones coyunturales y políticas no es el camino. ¿Por qué? Porque yo siempre me pregunto cuando estamos sesionando y estamos discutiendo, no sé, desde el homenaje hasta de no sé quién, hasta cuestiones de privilegio que no tienen nada que ver con cuestiones de competencia nacional y que no son cuestiones de privilegio. Entonces mi pregunta siempre es, sí, sale muy caro todo esto para que sea una plataforma para que los diputados monten shows políticos. O sea, porque además baja el nivel del debate. Mi proyecto lo que dice es, cada bloque vas a tener, si vos decís, bueno, realmente hay una cuestión de privilegio, hay una cuestión que realmente es urgente, que la tengo que tratar antes de cualquier cosa, bueno, cada bloque va a tener un tiempo acotado para cuestiones de privilegio al principio de la sesión. Cosa que si es algo realmente urgente, vos usás tu tiempo de bloque para esas cuestiones que son urgentes. Ok, me han amenazado de muerte, a un diputado ha sido un irrespetuoso conmigo en la discusión pasada y la verdad es que, bueno,
O sea, ok, tienen que ver con cuestiones de privilegio, tienen que ver con cuestiones urgentes, tienen que ver con cuestiones graves, listo, vos tenés un tiempo acotado y después, al final, sí, ya tenés tiempo, entre comillas, libre de cuestiones de privilegio. Pero la verdad es que no podés estar cortando o alargando sesiones para que cada uno de los 257 diputados haga su discurso político para tener su video para subir a las redes. La verdad es que baja o sea, en el Congreso de la Nación se tienen que discutir aquellas cuestiones que son competencia del Congreso de la Nación. No podemos montar un circo ahí adentro del Congreso, a por más que no hemos estado al nivel, el Congreso no estuvo claramente al nivel, porque hemos visto en las últimas sesiones medio que había un momento que estaba al borde de ser un circo. Me parece que lo que tenemos que hacer nosotros es mejorar el reglamento, no empeorarlo en función de cómo empeora la Cámara. ¿Qué tal, diputada? Martín Bravo la saluda. Después de la aprobación del decreto por el acuerdo con el FMI, la agenda de la oposición pasa por esto que hablábamos al principio, ¿no? Que le preguntaba a José, esta sesión por el caso libre y algunos otros temas como la moratoria provisional. Del lado del oficialismo y los bloques aliados, ¿qué proyectos cree que deberían discutirse? Mira, yo desde el año pasado vengo realmente haciendo como una itinerancia, si querés, por distintas cámaras, distintas agrupaciones. Creo que hay que hacer una modificación sustancial a la ley de pymes. El año pasado, no sé si se acuerdan, pero el oficialismo mandó un proyecto que yo creo que tenía algunas cuestiones que podíamos revisar. Y bueno, desde mi parte de mi equipo, por lo menos, además de obviamente acompañar aquellas reformas que crea que son necesarias y que envíe el oficialismo. Desde mi punto de vista como agenda propia de Creo, tengo el proyecto de Impulso PYME con la diputada Razzini, que el miércoles, la semana que viene, tenemos una informativa. Y obviamente que la agenda de todo lo que tiene que ver con los sectores productivos me parece fundamental, sobre todo para generar y estar pensando en potenciar y generar fuente de trabajo, que me parece que tiene una implicancia como directa en Tucumán, en las provincias, en la generación de nuevos puestos de trabajo. También darle un poco de aire, ¿no?, a estas pymes que hace tanto tiempo vienen invirtiendo, no solamente del agro, de todos los sectores. Y en ese punto también me parece urgente el tema de que estaban hablando ustedes antes, que es la reforma laboral, que tiene que ver con reforma sindical, que tiene que ver con aportes. Hay un decreto que me parece muy importante del ministro Sturzenegger, que obviamente que acompañado por el presidente, en relación a los aportes obligatorios a las cámaras y a los sindicatos. Me parece que no tienen ni las cámaras ni los sindicatos por qué hacerse o apropiarse de parte del salario de los trabajadores, ¿no? Entonces nosotros realmente lo que nos tenemos que abocar ahora es generar las herramientas para que sea más seguro, para que se pueda contratar, para que los sueldos puedan ser mejores y vos no tengas una parte del sueldo, una parte enorme del sueldo que se vaya a pagar impuestos, cámara, sindicato, etcétera. Diputada, ¿cómo le va? Pablo Varela la saluda. Le quería consultar, es un año electoral entonces, digo, ¿usted qué intuye para el 2025? ¿Cree que se va a colar ese clima? Digo, porque uno ve, por ejemplo, tensiones entre la Libertad Avanza y el PRO, que es su principal aliado, la ve en la disputa de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cree que puede repercutir? ¿Cree que puede pasar en otras provincias también y eso tener algún correlato o impacto acá en la Cámara Baja? Mira, lamentablemente creo que el año electoral siempre impacta en el Congreso. Hoy, de hecho, cuando preparábamos la semana con mi equipo y analizábamos, ¿no?, las distintas cuestiones que se venían a tratar, nuestros proyectos, nuestra agenda, yo le decía, la verdad es que me parece, una cosa es que se cuele la política en el debate y otra cosa es que un Congreso se paralice por las elecciones y porque a la larga mi sueldo es para trabajar en el Congreso, no para hacer campaña, para hacer política. Entonces, la verdad que me parecería triste, y me parece triste, que cuando es el año electoral, ¿viste?, es como que todo el mundo, no, está en campaña. No, bueno, nuestro sueldo es para ser diputados, y representar al pueblo y analizar cuáles son las cuestiones de coyuntura y cuáles son las cuestiones de largo plazo que tenemos que estar estudiando. La verdad es que hay un montón de trabajo para hacer, porque es verdad, vos por ahí no estás
pensando en la próxima sesión o en la ley que se va, pero podés estar abocado al estudio de, o sea, por ejemplo, nosotros estamos con mi equipo analizando la ley de administración financiera nacional versus la de las provincias y toda la reestructuración nacional que hemos trabajado también con la ley base y con Federico en la desregulación, en todo lo que tiene que ver con la modernización. Bueno, todo eso, ¿cómo hacemos para que no quede solamente acá y poder trasladarlo? Me parece que la campaña se va a colar en el Congreso, pero lo que espero es que el trabajo no se paralice en pos de la campaña. A ver, yo termino ahora en diciembre de este año mi mandato, no tengo, o sea, Dios solo sabe si vamos a seguir o no, pero bueno, hasta el último momento a nosotros nos pagan el sueldo y hasta el último momento tenemos que seguir trabajando, así que espero que si bien el clima político es imposible que no se cuele en el Congreso porque somos políticos los que estamos ahí, no es que solamente somos técnicos, somos representantes políticos, espero que no se paralice el trabajo que venimos haciendo, porque bueno, para eso estamos, para mejorar la legislación, para derogar lo que hay que derogar y para acompañar las modificaciones que haya que acompañar, ¿no? E impulsarlas. Muchas gracias por su tiempo, diputada Amodeo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, escuchábamos a la diputada Paula Amodeo del bloque Creo y bueno, nos daba todo un panorama de la próxima sesión y otros temas. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos,
malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En esto de ir saltando de casa en casa hasta que te pudiste más o menos ubicar, la llegada a Edo, ¿qué aprendizajes tuviste? ¿Cómo te fuiste llevando también con esa solidaridad, el hecho de poder darle un plato a alguien que no lo tiene? Y seguimos con plenario y hablábamos de la reunión que hubo por la mañana en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se siguió debatiendo, porque ya habían arrancado el año pasado, con el tema del destino de las cuotas sindicales de los sindicatos, la cuota solidaria de los sindicatos. Y bueno, un tema que se puso a debate, lo escuchábamos en el primer bloque al presidente de la comisión, Martín Tetaz, y quien también presentó una iniciativa sobre el tema y se debatió durante la jornada de hoy fue Marcela Pagano, a quien ahora escuchamos. Particularmente yo hoy vine a presentar un proyecto propio que tiene como destino justamente que determinadas contribuciones
en vez de ser obligatorias, sean de alguna manera optativas, ¿no? Darle la posibilidad al empleador que elija. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, de todos los fondos vinculados a capacitación y de los seguros. Considero que el empleador tiene que poder elegir cómo capacitar, dónde capacitar a sus empleados, y también creo que es importante que los seguros también sean de libre elección. Hoy tenemos algunos ejemplos de situaciones que han sido homologadas en los convenios colectivos de trabajo, en donde compulsivamente se aplica una obligación al empleador para que, por ejemplo, aporte, en el caso, voy a dar el ejemplo concreto de la paritaria de comercio, que es la más grande paritaria del país, tienen que aportar un porcentaje que se desprende del contrato, de la homologación del contrato de trabajo, para que el empleado se capacite. Esos fondos son administrados por un ente que se llama INACAP, que a su vez la administran dos cámaras, la Cámara Argentina de Comercio y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. ¿Qué nos encontramos? Es un problema que grafica como ejemplo la problemática del agujero legal que tenemos en Argentina. Nos encontramos con que ese dinero no llega a destino. Hemos recibido denuncias y hemos tomado conocimiento de que muchos de los empleadores aportan y sus empleados no son capacitados. Entonces, lo que vemos acá es que estos aportes compulsivos también son de difícil control. Por eso creemos más en lo que es optativo que en lo compulsivo. Lo mismo sucede con los seguros, siguiendo con este ejemplo que les estoy dando. Hay una obligatoriedad por parte de los empleadores del rubro de comercio de aportar a una caja de seguros para un futuro retiro de los trabajadores. El problema es que está direccionado a un solo seguro, a la empresa La Estrella, que decide, sin ningún criterio de negociación posible, que cuando el empleado quiere recibir lo que durante los años trabajados con ese empleador ha aportado, se encuentra con que nada más le dan la mitad de ese dinero. Y con los vericuetos de Argentina y con la inflación que hemos tenido a lo largo de los años, para colmo, ese dinero se ha actualizado por detrás de la inflación, con lo cual el beneficio que recibe el empleado es indiscutiblemente inferior, bastante inferior al aporte que le ha hecho solidariamente el empleador. Creemos que es el momento de dar este tipo de discusiones, creemos que es el momento de discutir a dónde va el dinero de todos nosotros cada vez que hacemos un aporte. Seamos empleadores, seamos trabajadores, cuáles de esos beneficios que están escritos realmente recibimos y verdaderamente trazar estos que yo denomino costos ocultos, porque cuando vemos la góndola y vemos los precios, hablando ahora del precio final que está en los distintos productos que consumimos o servicios, muchos de estos costos ocultos pesan en el precio final. Escuchábamos a la diputada Marcela Pagano muy activa en los últimos días y bueno, estuvo muy activa en esta reunión de comisión donde hablaba ella de su proyecto para, bueno, justamente establecer que los empleadores tengan la posibilidad de decidir qué hacer con los recursos que están destinados a, por ejemplo, capacitación, ese tipo de cosas, bueno, para evitar que bueno, ese 0,5% que tiene que estar destinado, por ejemplo, a capacitación por ley, después se destine a otros fines. Bueno, esa era parte de lo que explicaba la diputada durante la reunión de hoy en la Comisión de Legislación del Trabajo. Sí, bueno, digamos que la cuestión de la reforma sindical es una cuestión que está en carpeta desde el año pasado, esto lo hemos mencionado. De hecho, había un proyecto bueno, que impulsaba el propio Martín Tetaz, que es el titular de la comisión, que estaba a punto de ser dictaminado y horas antes o minutos antes incluso de la reunión que iba a transcurrir para justamente tener despacho, hubo ahí un ida y vuelta en el oficialismo. Finalmente el oficialismo cambió de opinión a último momento. Está claro que la reforma sindical es uno de los ejes que viene impulsando buena parte de la oposición y una parte, digamos, aliada de la oposición. Claro. No la parte peronista o de los sectores de izquierda, sino la parte aliada. Entonces eso se puede tornar, si se quiere, un dato incómodo para el oficialismo en la medida que el oficialismo está obligado a tener algún tipo de diálogo, ¿no? Con las centrales obreras, con los sindicatos, con los líderes sindicales. Hay también cuestiones de obras sociales, por lo tanto hay fondos ahí que están en disputa, tienen que tener la Casa Rosada algún tipo de vínculo, así que bueno, ahí se arma un poquito de entuerto. Pero Martín Tetaz no afloja y sigue insistiendo con su idea de, bueno, darle un cambio, ¿no?, al formato de sindicalismo actual que podría, bueno, abrir otro panorama totalmente distinto.
Así es, y bueno, fue parte del debate de la reunión de hoy y también uno de los que también estuvo muy activo durante el desarrollo de la reunión fue el diputado Sergio Palazzo, que esto decía. Un intento más del presidente de la comisión por imponer una agenda que claramente le ha sido desfavorable en esta temática, porque esta es la reunión 16 o 17 que tratamos este tema. Han venido una cantidad de especialistas muy importante, más de 70 vinieron en una oportunidad, la mayoría no está de acuerdo, la mayoría plantea decididamente que es un hecho inconstitucional, que es vulnerar el convenio de libertad sindical 87 de la OIT, que es vulnerar la opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se afecta la libertad sindical con esto. Bueno, es un intento más que va a hacer el presidente de la comisión seguramente, al cual lo hemos refutado claramente desde todo punto de vista hoy en la comisión. Las cuotas solidarias de los no afiliados están contempladas, como dije, en los principios de libertad sindical, en el Comité de Libertad Sindical, en el Convenio 87 de la OIT y en la opinión consultiva 27 del 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde con claridad se expresa que tiene que haber una libertad de negociación entre las partes y no tiene que haber una interferencia del Estado que afecte esa libertad de negociación. Si las partes se han puesto de acuerdo, cámaras empresarias y sector sindical, no tiene por qué haber una intromisión del Estado en ese punto. Segundo, porque el modelo sindical argentino establece la determinación que la organización sindical representa tanto al trabajador afiliado como al trabajador no afiliado. Quiere decir que con los recursos de los afiliados vos negociás un convenio colectivo de trabajo que tiene el mismo efecto para el que no es afiliado, entonces resulta soberanamente injusto. Por eso la cuota solidaria es inferior a la cuota sindical y obviamente tiene menos derecho porque hay cuestiones de la vida propia del sindicato a las que no accede. Pero es como el pago correspondiente por la utilización de la negociación que se hace con los recursos de los afiliados. Así que estos son los temas centrales y además es un acuerdo con el sector empresario. Si el sector empresario decidiera que los trabajadores de su empresa no, sería no. Entonces se están entrometiendo en una discusión paritaria entre el sector empresario y los sindicatos que está vedada por los distintos convenios a los que ha suscrito Argentina. Escuchábamos al secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo, quien es uno de los dipusindicales que hay en la Cámara de Diputados. ¿Cuántos diputados sindicales hay, Martín? Y tenemos Vanessa Siley. Tenemos a Cisneros, de Tucumán. También en bancario. Sí. Loma Ávila. Manrique. Yasky. Manrique. Sí. Desmata. Hay unos cuantos, sí. Principalmente en Unión por la Patria, ¿no? Claro, sí. Hay unos cuantos diputados. Contamos 6 así a vuelo de pájaro. Hay más de uno también del interior que hay que repasarlos bien. Bueno, uno de los temas de la semana, del fin de semana sobre todo, pero bueno, que ya se prolonga porque de acá hasta el 18 de mayo, bueno, toda la expectativa estará puesta en las elecciones legislativas, que no son las primeras que van a desarrollarse este año, pero son de las que despiertan especial interés y bueno, como interés tuvo el fin de semana todo lo que fue el cierre de listas justamente que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. De ese tema nos va a hablar Pablo. Sí, vamos a repasar, me parecía que estaba bueno poder repasar un poco algunos nombres de candidatos actuales, de candidatos que justamente cerraron las listas el sábado a medianoche y que mayormente, o la mayoría de los que vamos a mencionar, son actualmente diputados nacionales y algunos de ellos tuvieron al menos un paso por la Cámara de Diputados. No son tantos, pero me parece que es significativo porque no siempre se da este juego de que una candidatura, o mejor dicho, que un funcionario nacional, ¿no? un diputado de la Nación, un diputado del Congreso de la Nación, vaya a jugar en una elección local o en una elección provincial, como es la de la Ciudad de Buenos Aires, que está claro que en la lectura política, bueno, la elección de Buenos Aires tomó otro volumen, tomó otra importancia, porque justamente habitualmente uno no está viendo quién es el primer candidato de la lista de legisladores, tal vez quienes están un poquito más en la rosca, pero habitualmente la elección porteña no tiene tanta importancia. Esta vez sí tomó trascendencia porque está desdoblada por un lado y porque está claro que la Casa Rosada tiene ganas de desbancar al PRO. Ahí vemos. Diputados de UP, Leandro Santoro, ¿no? Sí. Obviamente. Leandro Santoro, que es bueno, el primer candidato a legislador porteño por Es Ahora Buenos Aires, que es el frente
como se llama el que lleva al PJ adentro y a la mayoría de las vertientes del PJ. Fue candidato a jefe de gobierno porteño en el 2023. Ingresó técnicamente a un balotaje, pero después decidió bajarse, obviamente por pedido de Sergio Massa, para concentrar las fuerzas en el balotaje. Aún así, después Unión por la Patria perdió y fue legislador porteño. Claro. 2017-2021. Exactamente. ¿No? El objetivo de Santoro es el de la jefatura de gobierno porteño. Él quiere pelear nuevamente por el sillón, o no el sillón, pero por Uspallata, ¿no? Por el Palacio de Gobierno porteño que está, cito, en la calle Uspallata. Dentro del PRO, Silvia Los Penato, que no es cualquier diputada. No. Digo, no es cualquier diputada porque ha tomado mucha relevancia. Es una mujer muy avesada en lo que tiene que ver con las cuestiones legislativas. Es muy activa cuando tiene que parlamentar, es decir, cuando tiene que hablar, cuando tiene que expresarse. Es una de las figuras, terminó siendo una de las figuras importantes del bloque del PRO. Uno veía muchas veces en Casa Rosada reuniones, ¿sí? De donde estaba Cristian Ritondo y otros referentes del PRO. Bueno, una de ellas siempre era Silvia Los Penato, porque digamos, es una mujer, una diputada respetada por sus pares. Hernán Lombardi fue hasta hace muy poco. Los Penato, Pablo, perdón, tenía mandato 2 años más, ¿no? Tenía mandato 2 años más. Habla de la necesidad del PRO de que sea candidata en la ciudad, ¿no? Exacto, me parece que no encontró... Bueno, se rumoreaba que, o decían que la que mejor medía era justamente otra diputada que finalmente no quiso, no va a ser candidata y que es la jefa de campaña, que es María Eugenia Vidal. Entonces sí, yo creo que no terminaron de encontrar un candidato, por eso uno ve una comunicación orientada al sello, a la marca, a la gestión, a la impronta PRO de estos 18 años y no a Mauricio o Jorge o lo que fuere. Hasta no hace mucho cercana a Larreta, ¿no? También Los Penato. Es que fue... Otra característica. No fue la primer candidata en la... No, pero, ¿o fue Pichetto? Pichetto, sí, pero lo que ella la había nombrado, o sea, en la pelea, no era, digamos, del riñón de Larreta, pero jugó en la interna, terminó alineada con Larreta porque era la que ella había venía designado. de Monzó, pero después en la interna Larreta Bullrich quedó del lado de Larreta. La que la nombró como eventual secretaria de la mujer para si llega a ganar. Claro. Muy recordado en estos últimos días el discurso de Silvia Los Penato cuando se debatió la ley del aborto en el 2018, ¿no? En la gestión de Mauricio Macri. Hernán Lombardi, bueno, como decíamos, hasta hace poco era diputado, lo reemplazó Javier Sánchez Urba, y creo que estoy pronunciando bien el apellido del reemplazante. Así por lo menos lo nombró Martín Menem cuando juró. Entonces así que, esperemos que está correcto Martín Menem. Yo tenía entendido que era Verba. Pero lo que dijo, si dijo Martín Menem, le dijo Urba, vamos a decirle Yo siempre Urba. le dije Javier Sánchez Urba, bueno, porque es un dirigente del PRO vinculado con el Senado, ¿no? Entonces lo conocíamos a Javier, o lo conocemos a Javier. Bueno, Hernán Lombardi se fue a ocupar un cargo en el ministerio de Jorge Macri, ahora también forma parte de la lista de legisladores porteños. Laura Alonso es actual vocera del gobierno de la ciudad, pero tuvo su paso por la Cámara de Diputados. Recordemos, era una diputada muy activa justo en lo que fue la previa a la muerte de Nisman, ¿sí? Estaba muy activa en ese sentido. Waldo Wolf, lo mismo. Y Victoria Morales Gorleri, que ya fue también legisladora porteña, pero que tuvo su paso hace poco por acá, por la Cámara Baja, y que ahora nuevamente va a pelear por lo menos o a disputar un lugar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en Perú, Perú 140, 160. Y eso por allá también. La legislatura, sí, creo que es Perú 140 o Perú al 100, 160, al 100, sí. Un edificio, bueno, bellísimo. La coalición cívica, bueno, Paula Oliveto, que es actualmente diputada. Sí. Fernando Sánchez, que fue diputado, no lo es actualmente, pero fue diputado. Un Lilito, digamos, con mucha relevancia. Ocupó un cargo en el gabinete
claro, de Cambiemos, de Mauricio Macri, con Mario Quintana y con Gustavo Lopetegui, también ahí como una suerte de enlace parlamentario. Fue candidato a vicejefe de gobierno porteño con Martín Lustó cuando le dieron un susto en la primera elección que gana Horacio Rodríguez Larreta, en un balotaje que gana por poco, 51 a 48. 2015. 2015, exactamente. Bueno, él era el compañero de fórmula de Martín Lustó en ese momento. Promovían la alternancia, me acuerdo porque yo cubrí esa campaña y decían alternancia en la nación, por eso bancaban a Macri, la coalición cívica a nivel nacional bancaba a Macri, y alternancia en la ciudad. Por eso apoyaban... Si había alternancia en la ciudad, probablemente no había en la nación, ¿no? Claro. Se quedaba muy golpeado Macri. Tenés toda la razón del mundo, pero así era el argumento, me acuerdo, porque cubrí la campaña esa, así era el argumento que había armado, el libreto que se había armado la coalición cívica, que me sonaba bastante razonable, por lo menos en eso. O sea, creo que le habían encontrado la vuelta con el tema de reclamar la alternancia, eran opositores en Nación y opositores, pero opositores, bueno. Aliados. Aliados, claro, en Nación y opositores a nivel local. Y bueno, y el FIT con Vanina Biasi, que la vemos habitualmente acá en la Cámara Baja, con sus discursos muy encendidos, obviamente una diputada de izquierda, siempre los diputados de izquierda tienen mucha formación ideológica, tienen esa perspectiva, tienen esos discursos muy pronunciadamente, con una posición muy marcada, con una toma de posición muy fuerte, y la vemos a Vanina habitualmente en ese registro acá en la Cámara Baja, que también va a estar encabezando la lista del FIT, que obviamente el FIT está integrado por distintos partidos de izquierda, el PTS, el Partido Obrero, la Izquierda Socialista y el MST, si mal no recuerdo, son los que conforman esa alianza que les viene rindiendo, y que es interesante pensar que, eliminada las PASO, aún así mantuvieron el frente, digo. Claro. Porque podría haber habido algún tipo de rispidez o lo que fuere, y tal vez se podría haber fraccionado, pero no. Y ella fue diputada también. Claro, bueno, actualmente... No, fue diputada porteña, digo. Ah, no me acordaba que había sido legisladora de la ciudad. Está bien, bueno, buenísimo el dato. Y eso, bueno, son los nombres. Me puede estar fallando alguno o me puede estar quedando afuera alguno. Juan Manuel Abad Medina fue senador. Senador, claro. Por eso, ayer cuando estaba haciendo la placa, me acordé de eso, pero no lo puse en esta lista porque, estuvo del otro lado. Del otro lado, claro. Acá están los diputados. Acá están los diputados. Y bueno, y un poco la relevancia que le da la política a estas elecciones. Estaba viendo también la conformación de la lista de Kim. De La Libertad Avanza, de La Libertad Yo pensé que Avanza, el coreano Kim. Que está encabezada por Manuel Adorni, y después son todos funcionarios. Sí, en su mayoría son funcionarios, sí. Claro, que tiene lógica, obviamente, es un partido nuevo y la gente que va teniendo... ocupa cargos. Va ocupando cargos, obviamente, y cuando necesitas llevar una lista fuerte o darle fortaleza a esa lista, bueno, ya la fortaleciste con la cabeza poniendo a alguien que la verdad es que no querían realmente. Karina Milei, justamente, que es quien ha armado todas las listas, y esta en particular, ella misma no quería ponerla a Adorni, pero... Finalmente, bueno, llegó a la conclusión de que era el nombre puesto. Y confirmó el desafío al PRO, ¿no? Un nombre fuerte. Sí, sí. Hay que ver qué repercusión tiene. Probablemente el resultado influya de manera significativa en el resto de los armados, ¿no? En provincia de Buenos Aires, y cómo sigue también la relación acá en el Congreso. Así es. Bueno, ahora vamos a una muy breve pausa y después seguimos con más plenario.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
En esto de ir saltando de casa en casa hasta que te pudiste más o menos ubicar, la llegada a Edo, ¿qué aprendizajes tuviste? ¿Cómo te fuiste llevando también con esa solidaridad, el hecho de poder darle un plato a alguien que no lo tiene? Y seguimos con plenario, y otro de los temas de la semana fue sin lugar a dudas la cuestión del arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos, hace apenas la semana pasada fue el acuerdo que se alcanzó con la votación del decreto de necesidad de urgencia. Y ahora estamos con la cuestión de cuándo se firmará el acuerdo finalmente. Y trascendió que va a ser el desembolso, el desembolso original va a ser del 40%, eso lo hizo conocer el ministro de Economía en una de las entrevistas que dio los últimos días, y ayer lo confirmó de alguna manera, lo confirmó la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, como decíamos al principio. Hablaban de 8.000 millones de dólares, ¿no? Sí, exacto. Creo que lo que dijo Kristalina Georgieva sería darle a la Argentina el 40% de lo que sería el préstamo. El 40% son 8.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que el monto total son 20.000 millones. Claro, recordemos la semana pasada ya había mencionado el gobierno. Claro, el ministro. En realidad lo que sucedió es que el gobierno pidió 20.000 millones de dólares. Claro. El 40% de eso serían 8.000. Habitualmente los desembolsos o el primer desembolso que hace el FMI es de 6.000 millones. Sí. Esto sería un poco más. Kristalina Georgieva dijo algo así como se lo han ganado o se lo merecen, ¿no? Como queriendo decir que nos lo merecemos, porque evidentemente el ajuste fiscal que ha hecho el gobierno en este año y pico de gestión sobrepasa lo que el propio fondo te pediría. Y para el gobierno eso lo ve obviamente como una muy buena señal, y lo ve también como buena señal que el primer desembolso sea un poco más incluso que el desembolso habitual, cuando está tratando de enviarle señales al mercado de que la hoja del balance del Banco Central está robusta, ¿no? Claro. O está correcta, y entonces no habría problemas o no habría por qué preocuparse respecto de una eventual devaluación. Eso es eventualmente lo que pasó. Lo que ya había pasado la semana pasada es que el gobierno había confirmado el monto que había pedido, lo confirmó después Juli Cosa, que es la vocera del Fondo Monetario Internacional, pero por ahora no hay acuerdo. También hay que decir eso, se tiene que reunir el board, sería un acuerdo de facilidades extendidas, que bueno, implicaría un nuevo desembolso por 20.000 millones de dólares. Después habrá que definir los tramos y los montos de cada uno de esos tramos. Claro. Veamos qué decía sobre el tema el diputado nacional Luis Picat en el programa Pasos Perdidos. Yo creo que hemos discutido este tema y todavía seguimos pensando en la misma dirección, que era necesario tener fondos frescos para engrosar las reservas del Banco Central. Esto va a permitir, por lo menos son los presupuestos que tiene el Banco Central y el Tesoro de la Nación, poder también fortalecer el peso y a la vez la apertura al cepo, que tan esperada está por muchos inversores,
que quieren tener previsibilidad respecto al dinero que colocan en la Argentina y tener una transacción de libre mercado, si se quiere, a partir de esta apertura. Ya lo que ya se conoce hasta el momento es que serían 20.000 millones de dólares. Dentro de esos 20.000 millones de dólares hay que ver qué libre disponibilidad podría llegar a tener el Banco Central. Si sumamos estos 20.000 más el flujo de entrada-salida respecto a lo que va a pasar en el año en cuanto a la balanza de cuenta corriente, se espera que se llegue a tener reservas a finales del año por más de 50.000 millones. Ya con más de 50.000 millones llevaría mucha tranquilidad a lo que sería el valor del dólar y el valor del peso y poder unificar de una vez por todas la posibilidad de tener un único tipo de cambio y estar con un tipo de cambio real multilateral similar a nuestros países vecinos. Lo escuchamos a Luis Picat hablando de los cálculos de las reservas, que son el quid de la cuestión en esta negociación con el Fondo Monetario. En la actualidad son 25.000 millones, están 25.000 y monedas. Y la idea es que con el préstamo del FMI lleguemos a 50.000 millones. Veremos si eso sucede. Damos vuelta a la página del Fondo Monetario y volvemos a la Cámara de Diputados, donde hay un proyecto que tiene que ver con la capacitación obligatoria de los candidatos a cargos nacionales. ¿Es así, Martín? Es así, José. Es un proyecto de la diputada Pamela Caletti, es de Innovación Federal salteña, responde al gobernador Gustavo Sáenz. Es un proyecto que ella viene presentando todos los años cuando pierde estado parlamentario. Vuelve a enviarlo. Hay que ver si avanza en este año que es electoral. Por lo general, los proyectos que tienen que ver con modificaciones de la ley electoral quedan para años pares. Esta vez fue la excepción con la suspensión de las PASO, ¿no? Sí. Pero por lo general pasa eso, que se debaten en los años pares. Lo que ella propone es que para ser habilitados como candidatos, los postulantes deban cumplir con una capacitación obligatoria, que todos tengan que pasar por eso, diputados, senadores nacionales, ¿no? Esta es una ley nacional con 3 temas principales. El primero es género y violencia contra la mujer. Esto también para que tenga su correlato en los debates, ¿no? Que venimos hablando últimamente de la calidad de algunos debates. Que tengan que ver con evitar los discursos de discriminación contra la mujer, también en la presentación de los proyectos. El segundo es desarrollo sostenible, cuidado del ambiente y cambio climático. Esto abarca a muchos proyectos que tengan esa mirada también, ¿no? De un desarrollo sostenible que piensen, que tengan en cuenta el cuidado del ambiente y el cambio climático. Hay un tema más en la próxima placa. Lo que decíamos, ¿no? De las distintas modalidades de discriminación, promoción de la igualdad en la diversidad y erradicación de prejuicios y estereotipos. De todos estos temas, me parece que ninguno contaría con la anuencia del oficialismo, por lo menos. Vos decís lo del cambio climático, ¿no? La parte del cambio climático, esta última parte de las diversidades, no es un tema que se quiera poner en debate. Que el oficialismo, sí, no es una bandera del oficialismo. Hay que ver los integrantes de la Libertad Avanza. Está bien, por lo general es un bloque muy verticalista, ¿no? Sí. Pero hay que ver si las integrantes mujeres, hay que ver si se oponen está buena la propuesta, proyecto, está ¿no? Claro. buena, sí. La capacitación está a cargo de la Cámara Nacional Electoral, que lo que hace, según el proyecto, es entregar un certificado y la habilitación al candidato, es decir, no hay manera, no es optativo. No. Y lo que dice en los fundamentos es que están, ¿no? La ley Micaela sobre temáticas de género vigente, la ley Yolanda también sobre cambio climático, las dos, pero es para funcionarios, también para legisladores, pero ya en ejercicio, ¿no? Claro. Esto sería como para que ya ingresen a la Cámara, ya antes de jurar,
que tengan el curso hecho, la capacitación hecha, los diputados y los senadores. O sea, en qué periodo sería? Una vez que son elegidos, entonces. No, antes de... Antes de competir. Antes de, claro, de competir. La Cámara Nacional Electoral entrega el certificado y los habilita como candidatos una vez que tienen el curso. Claro. Sería, en esta instancia ahora, tendría que ser, antes de que se oficialicen las listas de diputados y senadores, ¿no? Para cargos nacionales. Después pide, como la mayoría de los proyectos, que las legislaturas provinciales adhieran. Sí. Está bien. Está bien. Como la propuesta entonces es de la diputada Pamela Caletti. Pamela Caletti, la jefa de bloque de Innovación Es un Federal. bloque, no un interbloque, Sí, porque sí. son varias, es un bloque. Un bloque, me parece. Diputados salteños, misioneros y un rionegrino. Claro, recordemos que la Cámara de Diputados ya, o sea, nosotros estamos acostumbrados a hablar se rompió algo de atrás, estábamos acostumbrados a hablar de interbloques porque era lo que estaba vigente hasta la gestión anterior. Esto se eligió a hablar de bloques allá por cuando fue la asunción de los diputados en aquella primera reunión preparatoria. Claro. Se dijo, bueno, nos vamos a manejar por bloques en 2023, estamos hablando. Yo creo que en un contexto de mucha fragilidad, ¿no? Y de mucha ruptura. Pero creo que de alguna manera tienen un acuerdo interno en donde, bueno, somos un bloque formalmente, claro, pero después hay cierta libertad, por lo menos en algunos temas. Sí, totalmente. El último interbloque grande fue el de Juntos por el Cambio, ¿no? Que se disolvió en 2023. Claro. Ya a lo último no tenía jefe del interbloque por falta de acuerdo, ¿no? Pero bueno, sí en el Senado sí hay interbloque. De hecho, Unión por la Patria se desprendieron 4 senadores, pero siguen formando parte de un interbloque. De 3, claro, 3 bloques. Hay 3 bloques para un interbloque. Claro. Pero no acá en diputados, ¿no? Es verdad, sí, así es. Pero bueno, cada cámara es autónoma para decidir qué es lo que hace. La semana pasada hubo mucha actividad en comisiones y entre ellas, recordemos, fue la presentación del ministro, del secretario del área, secretario de Minería, Luis Lucero, y hubo funcionarios de diversas provincias mineras y hubo también empresarios que hablaron de los proyectos mineros para el futuro. Es una de las áreas que más expectativas despiertan en la Argentina para la economía por todo lo que eso conlleva. Estuvo en el programa Consenso, estuvo el presidente de la Comisión de Minería, Gualberto Allende, que esto decía. Fue una reunión muy interesante donde participaron los ministros o secretarios de minería de la provincia de Santa Cruz, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy. Por supuesto estuvo presente el secretario de Minería de la Nación. Tuvieron también representantes de las mineras más importantes del mundo, la primera y segunda, que es BHP, que las responsables de la unión de estos 2 yacimientos tan importantes y tan grandes en la Argentina, particularmente en San Juan, como es José María Filo del Sol, Río Tinto, que también tiene inversiones en San Juan y principalmente en las provincias del norte en litio, y Minera Santa Cruz. Estuvo presente también el presidente de CAEM, que es la Cámara Argentina de Empresas Mineras, y nos acompañó el vicejefe de gabinete del gobierno nacional. La verdad que fue una reunión muy linda y algunos hablan que es una reunión histórica, ¿no? Por los presentes y por supuesto por los temas que se tocaron, ¿no? Ahí escuchábamos al diputado Gualberto Allende hablando de la cuestión minera, los emprendimientos mineros. Recordemos entonces de todo lo que sucedió durante la reunión de la semana pasada, donde se hablaban de los emprendimientos mineros. Hubo varias provincias, representantes de provincias mineras, de La Rioja, Salta, Catamarca, Santa Cruz, varias más, no me acuerdo todas. ¿La Rioja? La Rioja sí estuvo, ¿San Juan? lo nombramos, San Juan, me olvidaba de San Juan, nada menos, que hablaron de lo que tiene que ver con esos emprendimientos mineros que se están desarrollando.
Una de las cuestiones que venimos siempre mencionando de los temas pendientes, que es los temas a debatir próximamente, es la cuestión de la Auditoría General de la Nación, nada menos. Así es. Que es un área que, bueno, ayer, si no me equivoco, ayer, vos me corregirás, Pablo, quedó con un solo integrante, en realidad. Un solo integrante que es el presidente, justamente, que justamente porque vencieron los mandatos de aquellos representantes del Senado. Exactamente. Está en una situación muy irregular lo que es la Auditoría General de la Nación, que es un organismo de control que siempre se le otorga a la oposición, siempre se le da la presidencia al principal espacio opositor o al espacio que tiene mayor cantidad de bancadas y que por lo tanto está en condiciones de ocupar esa presidencia. La Auditoría General de la Nación está virtualmente paralizada. Hace poco hubo una reunión de la Comisión Bicameral de Rendición de Cuentas, la que preside Miguel Pichetto. Obviamente hizo un pedido para que se regularice la situación del organismo. Vamos a repasar un poco quiénes son las autoridades, más allá de que esto tal vez, que dice José, quedó con una sola, pero hasta ayer estaban vigentes estas otras autoridades, y repasar también quiénes eran los nombres o cuáles eran los nombres que el año pasado estaban en danza para ocupar las sillas. ¿Cómo se compone la Auditoría General de la Nación? Bueno, con un presidente, con 3 representantes por parte del Senado y con 3 representantes también por parte de la Cámara de Diputados, que se votan, bueno, en acuerdo obviamente del cuerpo, que proponen esos representantes y van en representación de cada una de las cámaras. La autoridad, Juan Manuel Olmos. Juan Manuel Olmos, dicho sea de paso, creo que va en el puesto 11 de la lista de legisladores de Leandro Santoro. Y fue protagonista en el armado de esta lista, ¿no? Fue muy protagonista en el armado de esta lista. Es un hombre muy importante dentro de lo que es el PJ de la Ciudad de Buenos Aires. Domina el PJ de la Ciudad de Buenos Aires más que Víctor Santamaría y más que la Cámpora. Es quien maneja los hilos del PJ porteño y es el que impulsa a Leandro Santoro desde hace ya varias candidaturas. Pero es el presidente. Pablo, Sí. ¿tiene muy buenas expectativas con la elección para que entre en 11 o quiere quedarse en la GN, no? Claro. Posiblemente sea la segunda. Yo creo que estoy más inclinado como vos por la segunda que por la primera. Totalmente. Porque meter 11 es un batacazo más o menos. Pero bueno, batacazo más o menos no, Es batacazo. esposo de María Rosa Muñoz. Es la pareja, esposo exactamente María Rosa Muñoz, que fue legisladora porteña. Sí, ¿Qué, muy ahora buena dónde está la legisladora. Defensoría del Pueblo? No me acuerdo. Creo que sí. Creo que sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, hasta ayer, los representantes del Senado, Javier Fernández por el PJ, un hombre vinculado al kirchnerismo, Alejandro Nieva de la UCR. Nieva fue como 4 veces diputado nacional, 4 periodos. Exactamente, Porque sí. este es un lugar donde recalan mucho ex legisladores. Exactamente. Bueno, ahora cuando repasemos quiénes serán los candidatos, vamos a ver que algunos son ex legisladores. Nieva, no recuerdo ahora, dirigente de qué provincia, ¿de Jujuy era? Jujuy, De sí, Jujuy, sí. perfecto, gracias José. Bueno, y María Graciela de la Rosa, bueno, también fue es senadora. del PJ, sí, perdón, ahí Claro, yo evidentemente puse mal la placa, es del PJ, es del peronismo, es de la provincia de Formosa, Claro. o sea que responde a Gildo Infran, al gobernador. Y fue también senadora. Y fue también senadora. Entonces, bueno, Javier Fernández no, venía del esquema más judicial, Claro, ¿sí? Del kirchnerismo, de los 12 años del kirchnerismo. Pero bueno, ahí estaba un poco repartido los representantes. ¿Qué pasa? El año pasado vencían los representantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados nunca trató quiénes iban a ser sus representantes ante la AGN o la Auditoría General de la Nación. Y este año vencen los del Senado. Acá vemos que están vacantes los representantes, bueno, de la Cámara de Diputados, esto que mencionábamos recién. En el 2024, diputados debió tratar esas postulaciones, no hubo acuerdo y los nombres que se estipulaban eran Jorge Triaca por el PRO, sí, que fue ministro de Trabajo, Santiago Viola por la Libertad Avanza. Santiago Viola es un hombre joven, es un abogado joven, es el apoderado del partido a nivel nacional, es quien muchas veces vimos durante la campaña electoral
yendo al juzgado de María Servini de Cubría, porque tiene competencia electoral con las cuestiones del debate y demás, Claro. era Santiago Viola, que se lo ve habitualmente en la Casa Rosada, es un hombre del ala carinista, ¿sí?, de La Libertad Avanza. Javier Furlón, que ya era representante por el PJ, exactamente, por el peronismo, en la Auditoría General por la Cámara de Diputados. Y el cuarto fue la discordia, no hubo un tercero en discordia, diría. Hubo un cuarto en discordia que era Mario Negri. Claro. Mario Negri, que fue apoyado no solo por la UCR, sino también por un sector de Encuentro Federal, del bloque que preside Pichetto. Se firmó. Y la coalición cívica también lo La bancaba. coalición cívica se firmó avalando la postulación, pero nunca estuvo fehaciente, o nunca estuvieron fehacientemente los votos, y ahí se trabó la cuestión. ¿Qué era lo que decía el oficialismo? Bueno, corresponde uno para la primera minoría, que es Unión por la Patria, Javier Furlón. Uno para nosotros, Claro. Viola, y uno para el tercer bloque en volumen, que era el PRO. Lo de Mario Negri no tenía sentido. Obviamente vos ahí podés juntar, es como la votación de una comisión. Podés juntarte con otros bloques, hacer un acuerdo y votás para las autoridades. Y lo que pasa es que los radicales en ese momento eran 32, creo. Eran, sí, 32 o 33, nunca me acuerdo, exacto. Más 6 de la coalición cívica, ya eran unos cuantos. Más alguno de Pichetto. Claro, y Pichetto lo apoyaba a los dos, apoyó después a Triaca. A Triaca también. Entonces, Estaba en discusión, tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Estaba en discusión si se podían sumar los votos o no. Claro. Si se podía contar o como bloque a secas o si se podían juntar, porotear los votos. También en el peronismo tenés a Guillermo Michel, porque Unión por la Patria reclama 2 lugares. Claro. Dice con 90 y pico, 98 son ahora. En su momento eran más todavía. En su momento eran 99. Decían le corresponden, y cuando arrancaron creo que eran 102, antes de que Claro. se fueran los Porque tucumanos. lo que hacía la cuenta que hacía Germán Martínez era dividir el bloque por 2, Claro. y aún así le seguía dando un número mayor Que el segundo. Sí. que el segundo, que la Claro. Libertad Avanza. Claro, todos tienen Esa era la cuenta que hacía Germán Martínez. Está bueno lo que apunta Martín. Pero bueno, todas Pero- cuentas que no prosperaron, para Todo- decirlo. Acá todos tienen una parte de razón, porque A ver. en realidad Unión por la Patria sí, los números le daban para tener 2. También la Libertad Avanza decía, pero ¿cómo nosotros nos vamos a quedar afuera? Somos, Claro, somos oficialismo. la segunda minoría, somos oficialismo. Lo que también le decían del otro lado, bueno, lo que pasa es que decíanse ustedes, porque si van a estar la Libertad Avanza y el PRO, que son más o menos lo mismo, o por lo menos en ese momento era más o menos lo mismo, entonces que definan quién, que entre PRO, Unión Cívica Radical y la Libertad Avanza, que se quedaran con 2 lugares, o con 1, porque Unión por la Patria quería uno más. Pero Claro. es- Y otro argumento que tenía el oficialismo es: déjennos a nosotros elegir este año, digo por el 2024, un representante en la Cámara Baja, que tenemos 39 diputados. Bueno, el número en la Cámara Baja fue fluctuando, pero es el que terminó quedando, 39. Porque el año que viene tiene que elegir el Senado, y en el Senado, bueno, antes eran 7, ahora son 6. Claro. Entonces, déjenos, somos oficialismo y no podemos meter un representante en la auditoría. Claro. Bueno, ahí también demasiado. había un argumento por parte de la Libertad Avanza para que se voten Triaca, uno del PJ y Viola. Viola, que no estaba firme, pero digo, era por lo menos el nombre que circulaba. Que circulaba, sí. Esa es un poco la idea que manejaban. La cuestión es que hoy por hoy hay un solo miembro de la Auditoría General de la Nación. Veremos cómo se resuelve este tema. Gracias, Martín. Gracias, José. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Nos vemos nosotros nuevamente mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de... no, mañana es feriado. El jueves que viene, a partir de las 15. Y ahora los dejamos en compañía de Pasos Perdidos. Amanda Alma, Fernando Frachelli. Será hasta el jueves entonces.